si se estipuló la fórmula de pagarle a los acreedores con privilegio, a los quirolarios y a los subordinados. Y se establece en el caso de la propuesta de convenio que podría consistir en quitas, en espera, o sea, quita es un perdón de la deuda, un plazo para pagar, o puede ser la creación de algún tipo de sociedad con los acreedores, o la capitalización del pasivo, o sea, que los acreedores pasen a ser socios o accionistas de la sociedad, o la creación de algún fideicomiso, eh, la creación de un fideicomiso para poder llevar a cabo la actividad, ¿verdad? Y con eso se votaba, tenía que contener un plan de continuación, explicar el concursado cómo iba a cumplir, ¿sí? Y el síndico tenía que elaborar un informe sobre esa continuidad del plan. Hubo un alumno si me está preguntando si va a subir PPT a EVA en la cuarta clase de concurso y no tenemos nada. Bueno, si quieren, les puedo hacer una PPT respecto a lo que yo voy a hablar, ¿sí? Yo ahora estoy haciendo una introducción y estoy explicando lo que propone, lo que establece la ley concursal con respecto al convenio. Estoy explicando, estoy explicando lo que son un convenio, estoy repasando para explicar lo que yo después tengo que dar ahora en clase. ¿Bien? Y respecto a lo mío, sí, no tengo problema. En el correr de esta semana yo preparo la PPT y la subo, ¿sí? Pero lo que doy yo, ¿sí? Yo ahora estoy haciendo un repaso, ¿sí? Para poder entender lo que voy a explicar en la clase de hoy. ¿Bien? Entonces seguíamos, teníamos dos tipos de convenio. El convenio que se va a votar en la Junta o puede ser un convenio extrajudicial, un convenio que se puede presentar hasta un minuto antes de la Junta, que se discute ver si contiene o no el plan de continuación. Pero principalmente la propuesta, ¿sí? En este caso, se vota antes a la celebración de la Junta. En el convenio judicial se vota en la Junta y la ley me establece que la mayoría que se requiere para ese pago a esa propuesta de convenio que solamente votan los acreedores quirografarios que tienen derecho a voto, que está establecido en el artículo 144, ¿sí? O sea que tiene que votar la mayoría del pasivo quirografario del deudor, ¿sí? Y una vez, si se aprueba ese convenio, ¿sí? Salvo que haya oposiciones, si en caso de aprobarse el convenio, empezaría a cumplirse. Eso, si se trata de un convenio judicial o extrajudicial. Obviamente, puede haber oposiciones y en caso de haber oposiciones, se resuelve, ¿bien? Y en esa situación, o podemos directamente decretar el concurso, perdón, decretar la liquidación si no se aprueba, ¿sí? O cumplir con el convenio, ¿verdad? O sea que se declaró el concurso y al declararse el concurso se firma un convenio, ¿sí? Ya sea en junta o fuera de la junta. Lo que voy a hablar yo hoy es referido a los acuerdos privados de reorganización, APR, acuerdos privados de reorganización. Los acuerdos privados de reorganización se dan cuando antes de decretarse el concurso, ¿sí? O sea que, a diferencia de lo que vimos de los convenios, que era una vez decretado el concurso, acá es antes de decretarse el concurso. Y en estas situaciones puede ser que se haya solicitado el concurso, pero aún no se decretó el concurso. Y el deudor presenta un acuerdo privado de reorganización. ¿Quiénes votan ese acuerdo privado de reorganización? Los acreedores
quirografarios, al igual que hablábamos en los acuerdos judiciales o extrajudiciales. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente la diferencia está con respecto a la mayoría, porque yo les decía que en función del artículo 144, la mayoría que se requiere, salvo que el convenio prevea otro tipo de mayorías, ¿sí? Necesitábamos mayoría del pasivo quirografario con derecho a voto. En los APR, ya la ley me dice que para aprobarse un APR necesito que estén de acuerdo un 75% del pasivo quirografario, ¿sí? Y ese convenio, ¿sí? No puede estar condicionado. El APR, ¿sí? No puede estar condicionado. Igual que sucede en los convenios judiciales o extrajudiciales, que no se permiten que estén condicionados, acá tampoco se permite que haya una condición. Sería causal de nulidad de ese APR. Bien, los APR están regulados en el artículo 216 en adelante de la ley concursal. Perdón, 214 es 214. O sea que APR, Acuerdo Privado de Reorganización, se realiza antes de decretarse el concurso, no durante el proceso de concurso, sino que antes de decretarse el concurso. Puede ser que haya sido solicitado el concurso, ¿sí? Pero todavía no se decretó el concurso y el concursado presenta una PR para homologarlo. Hay dos modalidades de APR, de Acuerdo Privado de Reorganización, APR se le dice, ¿sí? Son los acuerdos que son puramente privados y los homologados judicialmente, ¿sí? Yo les decía que para cualquiera de esos tipos modalidades de APR, ¿sí? Necesito que estén de acuerdo el 75% del pasivo quirografario. Ya con eso tenemos una diferencia con respecto a las mayorías que se requiere con respecto a los acuerdos que se dan, los convenios judiciales o extrajudiciales una vez decretado el concurso. Acá vuelvo a repetir, no se decretó el concurso y el deudor presenta un acuerdo privado de reorganización. Ese acuerdo privado de reorganización tampoco puede estar condicionado, ¿sí? Este, y me lo establece el artículo 214. El artículo 214 establece: antes de la declaración judicial de concurso, el deudor podrá suscribir un acuerdo privado de reorganización con acreedores que representen un 75% del pasivo quirografario, quirografario con derecho a voto. Será de aplicación, de acuerdo al acuerdo privado de reorganización, lo dispuesto en el 140 y artículo 145. O sea, la prohibición de presentar un APR que esté condicionado, ¿sí? Y en caso de existir ventaja para alguno de los acreedores, cumplir con lo que me exige el artículo 145, que es una doble votación, ¿sí? Pero en principio, y lo que quiero que quede claro, a diferencia del acuerdo judicial o extrajudicial, en el APR aún no se ha decretado el concurso y necesito un 75% del pasivo quirografario con derecho a voto. Bien, ahora, las dos modalidades que hay de APR puede ser el puramente privado o el homologado judicialmente. Y entre ellos presentan diferencias. Hasta acá no hay ninguna duda de lo que estoy hablando. Me pueden, dejé abierto. Tengo una consulta. El APR se puede proponer antes de declarado el concurso, pero los créditos, y entiendo que el pasivo quirografario se verifica cuando se decreta el concurso. ¿Cómo se toman en cuenta los votos? ¿Privado y cuál otro, profesora? Bueno, explico el de Micaela. Hay un acuerdo que puede ser
puramente privado que está previsto en el artículo 216 de la ley concursal. Y el acuerdo sometido a homologación judicial es el artículo 228. Muy interesante la pregunta que me hace Rodrigo, porque Rodrigo me pregunta, ¿y cómo sabemos cuánto es el monto del pasivo quirografario? Y eso es correcto, porque vamos a decir, no se verificaron los créditos. Pero ahora les voy a contar cómo es el procedimiento, le voy a hacer un cuentito y después vamos a ir aplicando la ley y vamos a explicar lo que plantea Rodrigo. En realidad, ya les voy adelantando que en ese caso el deudor que propone una PR tiene que establecer cumplir con los requisitos del artículo 7 de la ley concursal. O sea, le tiene que presentar a los acreedores, ¿sí?, una propuesta de convenio, pero tiene que presentarle una memoria explicativa de la situación, los estados contables, la situación en que se encuentra la empresa, y una lista de acreedores con número de teléfono, número de RUT, número de RUT, qué tipo de crédito, el monto del crédito, ¿sí? Y tiene que detallar uno por uno y la cuantía. Entonces, no es que esté verificado, solamente que el acreedor va a tener que controlar que realmente su monto que dice el deudor que corresponde es correcto o no, ¿sí? Y a su vez ya salió a buscarle la firma a los acreedores porque para que sea una PR puramente privado, tiene que conseguir ya el 75% del pasivo que él tiene para lograr este APR, ¿sí? Entonces le hago un cuentito, como es. En realidad, el deudor se presenta a los acreedores, como yo les decía, tiene que cumplir con el artículo 7, es decir, que tiene que presentar una memoria explicativa, la historia económica y jurídica de la sociedad, el nombre de los socios, de los accionistas, quién es el administrador y quién es el representante, el inventario de los bienes y derechos y establecer el valor de ese inventario, ¿no? Tiene que establecer los acreedores en orden alfabético, si están garantizados con prenda, hipoteca, si son privilegiados especiales, si son quirografarios, si son subordinados, ¿sí? Y tiene que contener un plan de continuación o de liquidación de cómo propone pagarle a los acreedores quirografarios, ¿sí? La propuesta de ese APR es igual a lo que recién yo mencionaba, a las propuestas de un convenio, o sea, las mismas características que tiene el artículo 139. O sea, puede ser quitas, puede ser espera, puede ser quitas y esperas a la vez, puede ser una creación de alguna sociedad con los acreedores quirografarios, o puede ser alguna creación de un fideicomiso o la reestructura. O sea, hay autonomía de la voluntad de cómo se puede establecer este APR. Lo que no puede estar es condicionado, ¿sí? ¿Y a quiénes van a obligar este APR? El APR va a obligar a los acreedores quirografarios y subordinados, ¿sí? Pero obviamente que como acreedor voy a tener que controlar que realmente llega a esas mayorías y que no haya, que no me haya, que aparezca verificado. En el acuerdo puramente privado, que ya les digo, en la práctica no se da, ¿sí? Y no se da porque tenemos algo acá que sí lo tiene cuando se decreta el concurso, que es la moratoria provisional. Recordarán ustedes que cuando se decreta el concurso provoca la moratoria provisional. ¿Recuerdan lo que era? Eso está establecido en el artículo 40, creo que 45, ya les digo.
No, 56. 56, perdón. Declarado judicialmente el concurso, los acreedores del deudor por créditos anteriores a la fecha de la declaración no podrán iniciar procedimientos judiciales o arbitrales, ¿sí? De ningún tipo, y si inician juicio serán nulos. Y los acreedores hipotecarios y prendarios no podían seguir ejecutando la prenda hipoteca por 120 días. En un APR, ¿sí? Y siendo puramente privado, la moratoria provisional no la tiene el deudor que solicita el APR. Y que está saliendo a buscarle la firma a los restantes acreedores sin pasar en este momento por la etapa por la vía judicial. Entonces, perfectamente, los acreedores podrían iniciar juicio. Entonces, por eso en la práctica no se hace viable de que este convenio se logre. Bien, a ver, pueden existir excepciones, claramente, pero no es lo que sea, uno, por la moratoria provisional y dos, por la mayoría que se requiere, porque se requiere un 75% del pasivo quirorafario. Bien, entonces, continúo. El deudor le presenta a los acreedores, firma un convenio, un acuerdo privado, una APR, y por escribano público notifica de ese APR a los restantes acreedores que no están de acuerdo o que no votaron el convenio, el acuerdo privado. Es carga de los acreedores, ¿sí? Verificar a ver si ese acuerdo surge el acreedor, como acreedor, y en qué categoría lo puso. Y la fórmula de pago. Entonces, le notifica y tiene que acompañarle a cada uno de los acreedores todos estos elementos que yo le decía del artículo 7 de la ley concursal, para que los acreedores van a tener un plazo de 20 días para comunicarle al deudor que se oponen a ese APR. ¿Bien? Si no en el plazo de 20 días no se oponen, ¿sí? Si en el plazo de 20 días no se oponen, en ese caso, eh, eh, bueno, en realidad le comunican al deudor que se van a oponer a ese APR. Y a su vez, pasados los 20 días, el deudor, ¿sí? Debe publicar un extracto, tiene que publicar en el diario oficial el APR por 3 días hábiles. Y a partir de ahí, como el deudor ya le comunicaron la oposición, o puede ser también que los acreedores se opongan y se presenten ante el juez y decir, hay un acuerdo privado y yo no estoy de acuerdo con ese APR y me opongo a ese APR. Recién ahí, si hay oposiciones, pasado el plazo de los 3 días de la publicación, si no hay oposiciones, es que los acreedores lo aceptan, lo consienten. Entonces, ya después se protocoliza y empieza a cumplirse el acuerdo. Perdón, no me queda claro si no hay oposiciones, se publica el extracto. Siempre se tiene que publicar, haya o no oposiciones. Pues el deudor tiene que comunicar a cada uno de los acreedores que se opusieron, ¿sí? Y esos acreedores tienen 20 días para comunicarle al deudor que se van a oponer. A su vez, tiene que mandar a publicar el APR. Y ahí se abre por 3 días. Pero como el acreedor ya le comunicó al deudor que se iba a oponer, entonces el deudor tiene 10 días para presentarse al juzgado de que existen oposiciones a ese acuerdo puramente privado.
Si, por ejemplo, no hay oposiciones, ¿sí? Dice acá, perdón, no me queda claro. Si no hay oposiciones, se publica el extracto, siempre se tiene que publicar en el diario oficial, ¿sí? Siempre se publica. Haya o no oposiciones, se debe de publicar. ¿Podría explicar de nuevo el orden en que se da luego de avisar a los acreedores que se negaron? Me perdí en eso. Bien, vuelvo a explicarlo. Una vez que le comunica a cada uno de los acreedores que no firmaron el APR, incluso también los subordinados, le comunica a todos los acreedores, acompañando con toda la documentación, ¿sí? Y van a tener los acreedores 20 días para comunicarle al deudor, ¿sí? Que no están de acuerdo con el APR. ¿Queda claro? Entonces ahí, si hay oposiciones, se presentan ante el juez, el deudor, diciendo que hay oposiciones a ese acuerdo puramente privado y en dicho caso el juez tiene que resolver. Pero, ¿qué es lo que me plantea la ley con respecto al APR, ¿sí? Para que se puedan oponer? Y eso está establecido en el artículo 220, que me establece que las oposiciones puede ser del contenido del acuerdo, ¿sí? Que es contrario a la ley, ya sea la ley concursal o a cualquier otra ley, ¿sí? Eh, puede ser que la firma de acreedores por créditos que forman la mayoría requerida legalmente no corresponden a los titulares reales o han sido obtenidos mediante maniobras que afectan o puedan afectar la paridad del trato entre los acreedores. Ya explico qué es eso. Perdón, que me están llamando y no puse en silencio. Puede ser entonces que haya un fraude entre los acreedores, ¿sí? O puede ser también que el cumplimiento del convenio es objetivamente inviable, o porque hay una ocultación o exageración del pasivo. Entonces, en ese caso, es el juez que el deudor tiene que obviamente defenderse y el juez resuelve si aprueba o no ese APR. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? ¿El plazo para oponerse ante el juez son de 10 días? No, son de 20 días. ¿Sí? Y es el deudor, el acreedor le comunica al deudor. Y a su vez, ¿sí? Porque lo establece el artículo 220. Dice, si dentro del plazo de 20 días cualquiera de los acreedores no firmantes quisiera oponerse al acuerdo, deberá notificar su oposición al deudor por cualquier medio fehaciente, ¿sí? Y las causales. Entonces, en ese caso, ahí sí el deudor va a tener 10 días para presentarse ante el juez con los antecedentes y explicar que hay oposiciones a su APR. Y es el juez el que el juez notifica a los acreedores que se opusieron, se arma un incidente y el juez se realiza. La publicación, ¿cuándo se hace? Se, después que se notifica a todos los acreedores, se tiene que mandar a publicar, por más que haya acreedores que se opongan, ¿sí? Siempre se tiene que publicar. Y usted me va a preguntar, ¿y para qué si le notificaron a todos los acreedores? Y no, puede ser que algún acreedor no surja, ¿sí? Entonces, de esa manera también ese acreedor puede presentarse ante el deudor y decir, a mí no me tuviste en cuenta. Yo quiero saber si estoy en esa lista. ¿Me expreso? ¿Sí?
La publicación, ¿dónde se hace? ¿En dónde se hacía? Siempre es en el diario oficial. Se publica por 3 días consecutivos. ¿Bien? Vamos a leer la ley y voy a ir explicando. ¿Quedó claro el cuentito? Entonces, recapitulo. Si no hay oposiciones, ¿sí? Se publica y se protocoliza ese acuerdo, ese APR, y comienza a aplicarse. Si hay oposiciones, ¿sí? Ya sea porque el acreedor no está de acuerdo, ¿sí? Con la propuesta de convenio, o porque algún acreedor no estaba dentro de la publicación, salió publicado y no surgía, no le notificaron a él, entonces se puede comunicar con el deudor y decir que se opone. A partir de ahí, los deudores, desde que les llega la notificación o la publicación, tienen 20 días. Y después se le abre un plazo de 10 días al deudor que propone el APR para presentarse ante el juez y decir que fulanito, fulanito y menganito se opusieron, ¿sí? El juez le comunica a esos acreedores y los acreedores que se van a presentar y a justificar por qué no están de acuerdo con ese convenio. Si el juez da lugar, le da la razón al deudor, aprueba el convenio, el APR. Si no está de acuerdo, decreta directamente la liquidación. O sea, declara el concurso y directamente decreta la liquidación. Puede pasar que haya una APR y que no haya oposiciones, ¿sí? Un APR puramente privado. Es todo por vía extrajudicial, no interviene un juez, y interviene un escribano donde realiza las notificaciones, las protocolizaciones, ¿sí? De ese APR. Si llega a haber oposiciones, ahí se judicializa, porque vamos a tener que presentarnos a la vía judicial, ¿sí? Porque el deudor se tiene que presentar para comunicarle que está haciendo un acuerdo puramente privado y que hay oposiciones. Y en ese caso se abre un incidente donde se va a resolver. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, entonces voy a hablar del acuerdo puramente privado en función de lo que me establece la ley. Ya hice el cuentito, ahora voy a explicarlo. Dice, artículo 216. De adoptarse por el procedimiento puramente privado, una vez obtenidas las mayorías del artículo 214, ¿cuáles eran las mayorías? El 75% del pasivo que era fario, ¿sí? Será obligatorio para todos los acreedores quirografarios y subordinados, siempre que se notifique a los acreedores no firmantes la adhesión de ese acuerdo de las mayorías necesarias y que de estos, dentro del plazo de 20 días, no manifiesten su oposición al deudor. ¿Queda claro? O sea que el deudor le comunica a los acreedores quirografarios y subordinados que llegó una PR que logró el 75%. Y acá lo que preguntaba Rodrigo era, ¿y cómo es que tengo, si no tengo la lista de acreedores? Pero cuando el deudor comunica a los acreedores, ¿sí? Que se opusieron o que no firmaron el APR, va a tener que acompañar la memoria explicativa, la lista de acreedores, el inventario de bienes, cuánto es el monto de crédito por cada uno de esos acreedores. ¿Queda claro? ¿Sí? Y obviamente el convenio en qué va a consistir. Y me lo establece esto el artículo 217 de la ley concursal. Dice notificación. La notificación a los acreedores no firmantes se hará por medio de escribano público y al practicarse se acompaña la siguiente documentación. Los documentos exigidos en el artículo 7, ¿sí? Para la solicitud del concurso, o sea, lo que yo le decía, la memoria explicativa, la historia económica y jurídica de la sociedad, el nombre de los socios o accionistas, el tipo de sociedad, el inventario de los bienes y derechos, así como los acreedores, qué tipo de créditos tienen, el monto de crédito cada uno, si está garantizado o no, si es privilegiado, si es quirografario, si es subordinado, ¿sí?
Y obviamente la propuesta de APR firmada supuestamente con el 75% del pasivo quirografario. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda? Eso establece el 217. Eh, Dice, los documentos mencionados en el presente artículo deberán estar firmados por el propio deudor y en el caso de la persona jurídica por los administradores o liquidadores. Si falta la firma de algunos de ellos, se señalará en el documento en qué falte, indicando la causa de por qué no firma. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? Bien. Dice, protocolización. Vencido el plazo de los 20 días, ¿sí? 20 días que tienen los acreedores no firmantes, no presentan su oposición, o sea, si los acreedores no se opusieron, ¿ah? O sea, a los que se le comunicó, los que no firmaron el APR, pero le comunicaron con toda la documentación. Si no se presentan en el plazo del 20 días, no se le comunica al deudor en forma fehaciente que no se oponen, entonces se tiene por aceptado ese APR. Y entonces el deudor tiene que protocolizar el acuerdo suscrito ante escribano público con las diligencias de notificación a todos los acreedores no firmantes, ¿sí? Y desde ese momento el acuerdo se tendrá por homologado. Bien, la homologación es a través de la protocolización que hizo el escribano. ¿Queda claro? ¿Qué pasa si el acreedor quirografario no firmante se opone? Perdón, antes de eso, que es el artículo 220, el 219, me digo, una vez que se protocoliza, se publica, está establecido en el artículo 219. Será de cargo del deudor la publicación por 3 días de un extracto del APR, ¿sí? De reorganización, identificando el escribano interviniente e indicando su domicilio. ¿Quedó claro? Ahora, ¿qué pasa si el acreedor no firmante se opone, se le comunica dentro del plazo de 20 días, le comunica al deudor? Y eso está establecido en el 220 en adelante. Dice, oposiciones. Si dentro de los 20 días cualquiera de los acreedores no firmantes quisiera oponerse al acuerdo celebrado, debe notificar su oposición al deudor por cualquier medio fehaciente, ¿sí? Por ejemplo, un telegrama colacionado, certificado, puede ser con una carta, con un correo electrónico, ¿sí? Que quede constancia que lo haya recibido, ¿sí? Y ¿por qué se puede oponer? Las causales, ¿sí? Son las que prevé el artículo 220. Uno puede ser que sea contrario a la ley, o sea que ese APR tiene, plantea situaciones que violan las disposiciones legales, tanto la concursal como las no concursales. Y ahí lo que puede ser, por ejemplo, yo le decía que un APR no puede estar condicionado. Lo mismo que los convenios, que no podían estar condicionados. Bueno, sucede lo mismo en el caso de las APR. Puede ser porque, dice acá, la firma de los acreedores por créditos decisivos para formar la mayoría, o sea, la firma de esos acreedores que logran el 75%, no corresponden a los titulares reales del crédito. O sea, que ahí va a tener que probar el acreedor que la firma de uno de los acreedores no es la firma de ese acreedor, ¿sí? O que el que firmó por ese acreedor no tenía representación para firmar ese APR. Es bastante difícil de probar eso. Pero después también dice, o que las firmas se hayan obtenido mediante maniobras fraudulentas. Y las formas fraudulentas que puede ser es que el deudor le diga al acreedor, votame el convenio, pero a ti, por ejemplo, te pago el 100% más allá de que yo pido una quita del 50%. Pero a vos, que me firmás el convenio, te voy a pagar el 100%. Eso sería una maniobra
que es fraudulenta y que va a tener que probar el acreedor que se oponga a la APR de esa maniobra fraudulenta. Cuando el convenio es objetivamente inviable. ¿Y cuándo es objetivamente inviable? Porque ¿se acuerdan ustedes que para presentar un convenio judicial tiene que establecer un plan de continuación? O sea, va a tener que explicar la fórmula de pago, cómo prevé, desde dónde va a sacar los recursos para pagar ese APR y seguir trabajando y pagarle al resto de los acreedores. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene que justificar el acreedor por qué es objetivamente inviable. Y puede ser, por ejemplo, objetivamente inviable porque todos los bienes que integran el establecimiento industrial están prendados, el inmueble está hipotecado y le están ejecutando en la prenda hipoteca. Entonces, porque no tiene moratoria provisional. Entonces, ¿cómo va a poder cumplir una PR si le están vendiendo, le están ejecutando todo? ¿Me explico? ¿Sí? O también cuando hay ocultación o exageración del activo o pasivo. O sea, aumentó el valor del activo para que le firmen el convenio o ocultó bienes, ¿sí? En perjuicio de los acreedores para que no se vea afectado en caso de una liquidación o que no le firmaran un convenio, una PR. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, en ese caso, el deudor, el acreedor no firmante, se le opone. Entonces el deudor tiene que presentarse, tiene un plazo de 10 días para presentarse ante el juez competente. ¿Quién es el juez competente? Bueno, acá en Montevideo los jueces de concursos, ¿sí? Que tienen dos sedes. O puede ser que en el interior los juzgados letrados que tengan competencia en materia concursal. Y ahí se presenta el deudor, tiene 10 días, ¿sí? Para que resuelva sobre las oposiciones. Pero no es que no escucha a los acreedores. El juez notifica a esos acreedores y los acreedores van a tener que presentarse ante el juez y informar y probar cuáles son estas causales que recién explicábamos del artículo 220 por el cual ellos se oponen. ¿Sí? Este, y ahí el juez resuelve. ¿Qué pasa si el deudor, dentro de esos plazos de 10 días, no se presenta ante el juez? La propia ley me dice, de no presentarse el deudor al juzgado en el plazo de 10 días, cualquier acreedor, o sea, firmante o no firmante, ¿sí? Podrá solicitar la declaración del concurso, quien lo decretará sin más trámite. O sea, no le da traslado al deudor, ¿sí? ¿Por qué? Porque firmó una PR que no se presentó ante el juez a decir, ¿sí? Que hubo oposiciones. ¿Está? Dice que será competente para entender la oposición y la homologación de la PR, el juez para decretar el concurso. O sea, los jueces, en Montevideo, los jueces concursales. O en el interior, los jueces letrados con competencia en materia concursal. ¿Sí? Y acá el juez va a resolver si aprueba el APR o no lo aprueba. Si no lo aprueba, va directamente a liquidación. ¿Queda claro? El puramente privado. Primera diferencia con una declaración de concurso. No tiene en el acuerdo puramente privado no hay moratoria provisional y la mayoría que se requiere es el 75% del pasivo quirorafario. ¿Queda claro? Con derecho a voto. ¿No hay duda? Leila levantó la mano. A ver, dígame, Leila. Hola, sí, mi pregunta era si el acreedor no puede oponerse solamente porque sí, porque no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que haya, no sé, una quita de un monto alto. Tipo, tiene que haber sí o sí una causa como las que nombraba. Sí, tiene que justificar cuál es. Tiene que justificar, me lo establece la ley.
va a tener que justificar que el convenio, por ejemplo, es inviable, ¿sí? Pero tiene que justificar cuál es. Acá hay una discusión doctrinal de lo que plantea Leila. Dice, no, los acreedores, hay algunos autores que entienden que los acreedores no firmantes no les alcanzaría este APR y podrían perfectamente ejecutar porque no tienen moratoria provisional y podrían iniciar el trámite por la vía civil que ellos quieran iniciar, ¿sí? Este, no es la posición mayoritaria y no es lo que podría suceder en la práctica, que se entiende que por el principio de la par conditio creditorum, ¿sí? O sea, el principio de igualdad, de que todos quedan atrapados por ese APR. Bien, ¿sí? Y no podrían iniciarles acciones. ¿Queda claro? Leila, Quedó claro, muchas gracias. no, por favor. ¿Alguna otra consulta que me quieren hacer sobre sobre el acuerdo puramente privado? Porque de lo contrario pasamos al otro acuerdo. Este, todos están sin cámara, sin cámara. No los estoy viendo. Voy entonces a hablar del acuerdo sometido a homologación judicial. ¿Está? Le hago un cuentito, como hice en el caso anterior, y después leemos la ley. ¿Bien? Y les voy explicando con más detalle. El APR, perdón, el APR sometido a homologación judicial es aquel por el cual el deudor presenta un APR y se lo presenta al juez, ¿sí? El juez admite el APR, no es que lo homologa, no dicta una sentencia aprobando ese convenio, no. Admite el APR, ¿sí? Pero acá sí hay una moratoria provisional, a diferencia del acuerdo puramente privado que hoy hablaba. Porque en el caso de los acreedores hipotecarios y prendarios, no pueden ejecutar la prenda hipoteca sino por 120 días. Y los acreedores, quirografarios o simples, no pueden iniciar ejecuciones, ¿sí? No pueden iniciar juicios ejecutivos ni de ejecución por un plazo de un año, ¿sí? Y suspende, en caso de presentarse una PR, suspende la solicitud de concurso que le haya hecho, por ejemplo, algún acreedor o que lo haya hecho el propio concursado. ¿Queda claro? ¿Sí? Y manda a publicar el convenio en el diario oficial por 3 días. ¿Bien? Y en ese caso, los acreedores, cualquier acreedor, ¿sí? Ya sea firmante o no firmante, a diferencia del acuerdo puramente privado, se puede presentar ante el juez en el plazo de 20 días a oponerse a ese convenio. La oposición es la misma que establecíamos en el artículo 220, o sea que el APR es violatorio de la ley, o que el APR tiene firmas que no corresponden a los acreedores, o que hay actos fraudulentos, o hay ocultación o exageración del activo o pasivo, o puede ser que que es objetivamente inviable. ¿Puede repasar lo que dijo? Cintia, ¿en dónde te quedaste que me dices que puedes repasar? ¿Qué es lo que no quedó claro? Los pasos quiero ver si anoté bien. ¿De cuál? ¿Del puramente privado o el que estoy hablando ahora? No, de este. Bien. Cintia, no te preocupes porque lo vamos a ver, sí, ahora con la ley, pero vuelvo a repetir.
el deudor se presenta ante el juez con una PR, ¿sí? Pudo haberse, todavía no se decretó el concurso, pero si el deudor se presenta ante el juez, puede haber una solicitud de concurso, pero todavía no se decretó el concurso. Entonces, el deudor presenta con la firma del 75% del pasivo criptografario, ¿sí? Presenta un APR. El juez suspende la declaración del concurso hasta que se resuelva el APR, manda a publicar el convenio, el APR, al dictar la sentencia de solicitud de APR, goza de una moratoria provisional. La moratoria provisional es que los acreedores no pueden iniciar juicios ejecutivos ni de ejecución por 120 días, perdón, por un año, y los acreedores privilegiados, prendarios y hipotecarios no pueden ejecutar o no pueden continuar con la ejecución de la prenda hipoteca por 120 días. Y a su vez, si el concursado, perdón, si el concursado no, si el deudor quiere realizar algún acto que eh, eh, alguna venta de algún bien no referido a la actividad normal de su giro, por ejemplo, quiere solicitar un préstamo o quiere vender un bien que es que podría perjudicar a la masa pasiva, ahí en ese caso va el juez a nombrar a un interventor judicial, no un interventor no del concurso, un interventor y a su vez para analizar si autoriza o no esa venta o ese negocio que quiere realizar la persona que presentó una PR. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Bueno, continúo con el cuentito. Entonces se publica un extracto, se publica por 3 días y en ese caso, al tercer día se comienza a contar los 20 días para oponerse. ¿Quién se puede oponer? Cualquier acreedor, incluso hasta los firmantes de la PR. ¿Cuáles son las causales de oposición? Las mismas que veíamos hoy en el acuerdo puramente privado. O sea, las causales que vimos en el artículo 220. O sea que es, o que el deudor, que el deudor obtuvo las firmas en forma fraudulenta o que las firmas del APR no coincide con el del acreedor firmante o que es objetivamente inviable, ¿sí? O que viola la ley o que hubo una ocultación o exageración del activo o del pasivo. Tengamos en cuenta una cosa, que si el deudor va a presentarse a homologar una PR, obviamente que presentó toda la documentación del artículo 7. O sea, tiene que presentar los estatutos, los estados contables, los estatutos de la sociedad, quiénes son los administradores y representantes, quiénes son los accionistas, una memoria explicativa, ¿sí? Un inventario del activo y del pasivo, valorar ese activo. El pasivo es bien hacer todos los acreedores en orden alfabético y qué tipo de crédito es, ¿sí? O sea, si el crédito es prendario, es hipotecario, es privilegiado general, es subordinado, es quirorafario simple. ¿Queda claro? ¿Sí? Y el juez obviamente que antes de mandar a publicar va a controlar que se cumpla con todos estos requisitos. Bien, se manda a publicar y ahí los acreedores van a tener 20 días para venir a oponerse a ese APR. Si hay algún acreedor que se oponga, le da traslado al deudor y ahí resuelve el juez si aprueba o no aprueba ese APR. ¿Sí?
¿Cuál es la diferencia que yo tengo con el puramente privado? Que acá tengo moratoria provisional, que en el puramente privado no. Y si yo soy acreedor, puedo iniciar, continuar el juicio. ¿Sí? O puedo continuar el juicio o puedo iniciarle el juicio. Bien. Por eso yo les decía, en la práctica, un APR puramente privado no se ve porque no goza de moratoria provisional. Pero sí se puede ver, ¿sí? Un acuerdo, un APR homologado judicialmente. ¿Por qué? Porque se presenta ante el juez, ¿sí? ¿Cómo se llama este APR que habló recién? Se llama Acuerdo Sometido a Homologación Judicial. ¿Bien? Si hay oposiciones, bueno, le da traslado al deudor, el deudor ve y el juez resuelve si le da lugar al concurso, al deudor, ¿sí? Entonces aprueba el convenio y manda a publicar nuevamente que se aprobó el convenio. Si hay oposiciones y le da lugar a las oposiciones que realiza el acreedor, decreta el concurso. ¿Queda claro? Y directamente va a liquidación. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que expliqué? ¿Qué sería la moratoria provisional? Bien. El artículo 56 de la ley concursal establece que una vez decretado el concurso, ¿sí? Los acreedores, esto es en beneficio por el principio de igualdad, que todos los acreedores estén en pie de igualdad, más allá de que existen acreedores de diferentes categorías, no pueden iniciar juicios de ejecución, ¿sí? O sea que si todos nosotros somos acreedores de una persona que presenta una PR y lo presenta a homologar ante el juez, yo no puedo iniciarle un juicio de ejecución, por ejemplo, para ejecutar una factura, ¿sí? No le puedo trabar un embargo. Eh, y si alguno de nosotros es un acreedor hipotecario o prestario, una vez que el deudor presente una PR ante el juez, no va a poder ejecutar la prenda de hipoteca por 120 días. ¿Sí? Eso es la moratoria provisional. Que la moratoria provisional también se da tratándose de cuando se declara un concurso. ¿Sí? Y eso está previsto en el artículo 56 de la ley concursal. Yo les decía que si se trata de un APR puramente privado, la moratoria provisional no rige. Por eso en la práctica no se ve. Pero tratándose de un APR sometido a homologación judicial, sí goza de la moratoria provisional. ¿Está? Entonces, en ese caso, capaz le es más conveniente. ¿Sí? Y puede ser incluso que le están solicitando el concurso, todavía no se decretó el concurso a ese acreedor, y el acreedor presenta una PR y se lo aprueban a la PR. Entonces no se decreta el concurso. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda? Leila, ¿quedó claro lo que es la moratoria? ¿La moratoria provisional es beneficioso para el acreedor entonces? No, Carolina, es beneficioso para el deudor, porque no le pueden iniciar juicio al deudor, un juicio de ejecución, o no le pueden ejecutar la prenda y la hipoteca por 120 días, ¿sí? Por eso al deudor le conviene presentar una APR puramente privado. Perdón, una APR sometido a homologación judicial porque goza de la moratoria provisional. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a leer los artículos y voy a ir explicando esto que lo hice como un cuentito, ¿sí? Pero con más detalle. Dice, acuerdo
sometido a homologación judicial. Artículo 221. Dice, de adoptarse por la homologación judicial del acuerdo, el deudor deberá presentarse ante el juzgado acompañando la documentación referida en el artículo 217. O sea, ¿cuál es la documentación? La del artículo 7. ¿Sí? La solicitud de homologación del acuerdo privado de reorganización, así como todos los documentos, tiene que estar firmados por el deudor y, si se trata de una persona jurídica, por los administradores o liquidadores. ¿Sí? Y el deudor tiene que depositar, tiene que pagar por la publicación que va a realizar el juez de ese APR en el diario oficial. Auto de admisión, o sea, la sentencia que admite la APR, no que lo aprueba la APR. ¿Bien? Entonces, eso es el artículo 222. Dice, presentada la solicitud en debida forma, o sea, cumpliendo con los requisitos del artículo 7 de la ley concursal, eh, el juez deberá en un plazo de 2 días dictar una resolución con el siguiente contenido. Admite la propuesta presentada, no la aprueba todavía, la admite. Suspende el procedimiento de concurso, o sea, lo que yo le decía, si se había solicitado un concurso. Se inscribe la sentencia en el Registro Nacional de Actos Personales. Se publica el auto de admisión y un extracto de la propuesta de convenio de APR, ¿tá? Por 3 días, ¿sí? ¿Me aclaro? ¿Qué efectos, y esto es importante, tiene el auto de admisión, o sea, la sentencia que admite ese APR, que no significa que todavía esté homologado, ¿sí? O sea, que el juez apruebe ese APR. Recién lo está admitiendo, ¿tá? Todavía no empezamos a contar el plazo para que se oponga. Entonces, ¿qué efectos tiene? El auto de admisión debidamente inscrito y publicado producirá los siguientes efectos. El deudor, dice, requerirá autorización del juez para contraer, modificar o extinguir obligaciones, conferir, modificar o revocar poderes, o para realizar cualquier acto jurídico relativo a los bienes que integran su patrimonio. O sea que se necesita autorización del juez, ¿sí? Para realizar determinados actos que no tengan que ver con la actividad normal del giro. Si mi actividad normal es vender y comprar medias, ¿sí? Y bufandas y gorro, a eso no le tengo que pedir autorización. Pero si yo voy a sacar un préstamo, voy a revocar un poder que tenía fulanito de tal que actuaba en representación mía, ahí tengo que pedirle autorización al juez. ¿Bien? Dice acá, en especial requerirá autorización para la realización de actos relativos a bienes registrables. Bienes registrables son los que se inscriben. Por ejemplo, una maquinaria, o un automóvil o un inmueble, ¿bien? Para la venta o arrendamiento de establecimiento comercial o para la emisión de obligaciones negociables. Se encuentran excluidas del requisito de autorización las operaciones ordinarias al giro del deudor, o sea, la actividad que siempre realiza. ¿Ah? Ahora, si yo soy una automotora y compro, vendo autos, eso es mi giro ordinario. En eso no tendría que pedir autorización. Pero si yo soy un comerciante que tengo una mercería y quiero vender, o quiero sacar en leasing un automóvil para el reparto de esa mercadería, entonces ahí voy a necesitar la autorización del juez. Dice, no podrá declararse el concurso del deudor, excepto si el propio deudor lo solicita, y si existen solicitudes, puede ser que se hayan solicitado, las mismas quedan en suspenso hasta ver si se aprueba o no el APR. ¿Tá? Y acá lo de la moratoria provisional. Dice, no podrán promoverse ejecuciones contra el deudor por créditos anteriores a la presentación de la propuesta del acuerdo.
Las ejecuciones que se encuentran en trámite y los embargos sobre los bienes del deudor quedan en suspenso y la moratoria provisional tiene un plazo máximo de 1 año. ¿Bien? ¿Qué pasa con los acreedores prendarios hipotecarios? Dice, en el caso de los acreedores prendarios hipotecarios no podrán promover la respectiva ejecución por un plazo de 120 días a contar del auto de admisión, ¿sí?, de la APR. ¿Bien? El juez que admitió el APR es el único competente para conocer en procedimientos de ejecución y para disponer de medidas cautelares sobre bienes o sobre el deudor. Explicó esto. Eh, si se presenta una APR, existe lo que se llama el fuero de atracción. O sea que si existía que había un acreedor hipotecario o prendario que ya había iniciado la ejecución, se suspende por 120 días. Y ese expediente que estaba en un juzgado tiene que ser atraído a conocer por el juez de concurso. ¿Bien? Y el artículo 226 establece la oposición a la aprobación, a la aprobación de la PR. Dentro del plazo de los 20 días contado de la última publicación, ¿sí?, podrán oponerse a la aprobación judicial del acuerdo los acreedores quirografarios y subordinados del deudor. No me dice, pongan atención en esto, no me dicen que son los acreedores que se opusieron a la PR. Dice acreedores quirografarios y subordinados. O sea que quizás yo voté, le firmé ese APR, pero después me arrepiento y podría presentarme a oponerme, ¿sí? Pero voy a tener que justificar por qué me estoy oponiendo. Ah, espérate. Con excepción de aquellos que lo hubieran suscrito. Serán causas de oposición, perdón, me equivoqué con esto. Yo un error. Los acreedores quirografarios que votaron, firmaron, no pueden oponerse, al igual que el acuerdo puramente privado. ¿Cuáles son las causales de oposición? Las mismas que el 120. ¿Y cuáles eran? O sea que es objetivamente inviable, que hay actos fraudulentos de ocultación o exageración de activo pasivo, o que la firma de alguno de los acreedores no coincide con realmente el acreedor, o que hay actos fraudulentos con respecto a algunos de los acreedores, o cuando el APR es contrario a las disposiciones legales. Por ejemplo, que establezca una condición, ¿sí? Por ejemplo, soy un productor rural y presento un APR condicionado a la cosecha de un producto de soja para el año 2027. Está condicionado, ¿sí? O sea, va a depender cómo me vaya a mí en el 2027 con la cosecha de la soja para pagarle a esos acreedores. ¿Me expreso? ¿Sí? Entonces, eso es contrario a la ley, porque no puede tener condiciones en los acuerdos. Entonces, en ese caso, si hay oposiciones, el juez eh, va a nombrar a un interventor y hasta que se resuelvan las oposiciones para que actúe hasta que se resuelva si aprueba o no el APR. ¿Sí? Si aprueba el APR, manda a publicar que se aprobó el APR. Si no aprueba el APR, entonces decreta, ¿sí? Rechaza el APR, el juez declara directamente el concurso, ¿sí? ¿Queda claro? Pero declara el concurso y es como que el propio deudor fue el que solicitó el concurso, aunque no lo apruebe. ¿Queda claro? ¿Sí? Supongamos que ese APR, ya sea puramente privado o
o el APR homologado judicialmente. Se va cumpliendo las cuotas pactadas, ¿sí? Llegado el plazo, finalizado el plazo y le pagó a todos los acreedores, se tiene que presentar ante el juez diciendo que se cumplió la totalidad del acuerdo, del APR, ¿sí? Y por lo tanto permite la conclusión de ese concurso. Ahora, si no cumple con el APR, cualquier acreedor se puede presentar ante el juez y solicitar la liquidación por no cumplimiento del APR y decreta la liquidación de ese concurso y decreta el concurso y la liquidación por ese APR. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda de esto? ¿Sí? Entonces, vuelvo, vuelvo a explicar algo que quiero que quede claro. Si ustedes comparan los APR con el convenio, ¿sí? En los convenios que ustedes vieron en la clase pasada, sea judicial o extrajudicial, está decretado el concurso. Y el deudor, estando en concurso, ¿sí? Presenta una propuesta de convenio. ¿Bien? Ya vimos, ya repasamos cuáles era la propuesta de convenio. En cambio, en un APR, ya sea que una puramente privado o sea un APR sometido a homologación judicial, aún no se decretó el concurso. Puede ser que esté en trámite. ¿Se acuerdan que yo les dije que en un acuerdo, un APR sometido a homologación, puede ser que se le haya solicitado al deudor el concurso por otro acreedor, ¿sí? O incluso él mismo solicitó el concurso, pero aún no se decretó. Y firma un APR, ¿sí? Podría pasar, firma un APR. Entonces, en ese caso, este, el concurso no se decreta. Ahora, cuando se declara un concurso, automáticamente se declara la moratoria provisional y se nombra a un síndico o un interventor, dependiendo si es un concurso voluntario necesario o si la masa activa es superior o inferior a la masa pasiva. ¿Verdad? ¿Saben bien esas diferencias? Nadie responde. No sé si me están escuchando o no. Bueno, continúo. Este nombra un síndico interventor. En un APR no se nombra un síndico o un interventor. ¿Sí? En el APR, entonces, en el puramente privado, puede incluso no actuar un juez, porque ese APR que ¿en qué va a consistir en el APR? En la misma propuesta que puede existir en el convenio, solo que las mayorías acá es muy superior. Tiene que estar de acuerdo un 75% del pasivo horario, ¿sí? Entonces, es bastante elevado conseguir esa mayoría. Y si es un puramente privado y no hay oposiciones, se le comunica a los acreedores, se le notifica por escribano, se le comunica de la PR y dentro de los 20 días no le comunica en forma fehaciente al deudor de que se le solicitó, de que no está de acuerdo, ese, ese APR se protocoliza y se manda a publicar. Y a partir de ahí, desde que se protocolice, se manda a publicar, de la protocolización es como si fuera que se homologa, ¿sí? Como que se acepta. ¿Bien? Si llega a haber oposiciones, obviamente
el deudor se tiene que presentar ante el juez que tenga conocimiento en materia concursal. Luego, si estoy hablando de un acuerdo sometido a homologación, perdón, me subió la gata. Si estoy sometida a un acuerdo sometido a homologación judicial, entonces en ese caso tengo la moratoria provisional. ¿Se acuerda que yo le explicaba que no pueden ejecutar por 120 días los prendarios hipotecarios y los acreedores no pueden iniciar juicio hasta por un plazo máximo de un año? ¿Sí? El juez publica un extracto de ese APR, se abre un plazo de oposición de 20 días, las oposiciones son las mismas, ¿sí? El trámite, si hay oposiciones, ya sea, en definitiva, si hay oposiciones, ya sea en un acuerdo, en un APR puramente privado o un APR sometido a homologación judicial, el trámite es el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que el juez va a tener que resolver si decreta o no, aprueba o no el APR o decreta directamente el concurso, ¿sí? Y directamente en la liquidación. En el puramente privado no tengo moratoria provisional, en el o sometido a homologación judicial hay moratoria provisional. ¿Sí? No es la misma moratoria provisional que la establecida en el artículo 56. ¿Sí? Porque este es el plazo que tiene hasta de un año. Y la moratoria provisional que prevé el artículo 54, una vez decretado el concurso, es durante todo el trámite del concurso. ¿Sí? ¿Queda claro? Siempre obviamente por créditos anteriores a la declaración de concurso. Bien. Este, y en el caso del acuerdo sometido a homologación, los acreedores que están incluidos en ese APR por créditos que están incluidos en ese APR no puede iniciar juicio por un año. ¿Sí? Si se homologa el convenio, van a tener que cumplir, ¿sí? Y si cumple, va a tener que, no van a poder iniciarle juicio. ¿Por qué? Porque los acreedores se quedan sometidos a ese APR, ¿sí? Pero siempre tratándose de créditos de naturaleza que están incluidos en ese acuerdo, en ese acuerdo privado. Puede pasar que surjan otros créditos después posteriores y que le puedan solicitar el concurso directamente o que puedan iniciarles vías judiciales. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda de eso? ¿De esas diferencias? Sí. Cintia dice que sí. ¿Alguna duda sobre proceso concursal? Porque los acuerdos son o sea, no, en la práctica no se ve mucho, ¿sí? Em, en la, em, y cuando hay, es sometido a homologación. El puramente privado realmente nunca vi. ¿Sí? Bueno, puede haber alguno por ahí, pero no he visto. Pero ¿saben por qué no se da? Porque no hay moratoria provisional. Leila, levantaste la mano. Sí, Dime yo la tengo una pregunta. consulta Sí, que Leila. capaz que es como de atrás del tema, pero igual. Cuando el deudor está juntando tipo las firmas, en el caso de que no llegue al 75%, ¿eso sería como un indicio para que alguien solicite el concurso en el caso de que no esté todavía en solicitud? Sí, claramente. Sí, sí. Puede venir a apurarse, sí, a solicitar el concurso. Sí, porque todavía no se presentó el deudor ante el juez
a solicitar, sí, que el auto de admisión de la PR. Entonces cualquier acreedor se puede apurar o incluso los acreedores, cuando el deudor lo está llamando, mirá, quiero firmar un convenio, empieza una PR, empieza a especular y dice, no, no, digo, mejor voy y solicito el concurso. Mm, ¿Sí? O sea, tenés que llevarte muy bien con los acreedores y ser un comerciante, un empresario, que los acreedores le tengan la confianza suficiente, ¿sí? Si ha perdido credibilidad en el mercado, dudo que con una PR logre llegar a un 75%. ¿Sí? Claro, ¿Alguna otra gracias. duda? Esa PR, el de 75% es para los dos casos. Para los dos casos, sea puramente privado o el sometido a homologación judicial. Lo prevé el artículo 214. Es una diferencia con los convenios judiciales, porque en principio, ¿sí? El convenio es una mayoría del pasivo quirografario, no un 75%, salvo excepciones previstas en la ley que se requiere una mayoría especial. ¿Sí? Acá es difícil obtener una PR por las mayorías que se requieren. ¿Sí? ¿Qué otra duda? ¿Ninguna? Me estaban pidiendo ustedes si les podía preparar una PPT. Yo no tengo problema de prepararle una PPT si ustedes quieren. Digo, sí. ¿De qué artículo a qué artículo va lo visto hoy? Del artículo, Gretel, va del artículo 214, ya te digo, de la ley concursal, la de ley 18.387, 214 a 231. Sofía, sí, será gran ayuda poder tener alguna PPT con toda la información. Bárbaro, no tengo problema. Creo que ya la otra vez también me habían pedido ustedes. Yo fui la profesora que en un momento no veían en la cámara, no podía hablarle y después me conecté por el celular, ¿sí? Que después les pude hablar. Creo que me pidieron una PPT, ¿sí? Yo fui la que hablé de concentración empresarial. Este, y después le subí unas PPT a los días. Incluso hubo una alumna que me estuvo escribiendo, mandándome mail. Y bueno, en la semana lo hago, ¿sí? Ya les digo que mañana va a ser un día muy complicado para mí, pero cuando tenga un tiempo, ¿sí? Seriamente les presento, preparo la PPT y la subo, cosa de que ustedes puedan acceder. Pero lamentablemente solamente les puedo hacer una PPT de lo que es el acuerdo puramente privado del APR, de las dos modalidades de APR. No puedo manejar una PPT o armarles una PPT de clases que dio el doctor Jesús Aumente o el doctor Alfredo Chabatone, que fueron los otros dos profesores que hablaron de concursal. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Nada? Bueno, cualquier cosa, a ver, me pueden escribir, ¿sí? Prometo que les voy a armar, no les digo, pero para estos días, ¿sí? Prometo que les voy a armar una PPT con APR, ¿sí? No hay problema. Igualmente pueden, digo, ustedes pueden estudiar,
libros hay sobre APR. Está el libro de... Bueno, ustedes manejan el de Rosa Posiomec y Eva Holz. Dice, consulta, la clase que viene, ¿continuaremos con el tema o hoy terminamos con todos los temas que van para la revisión? No, la clase que viene, digo, empieza en otro tema, creo que es contratos bancarios. Ya les digo qué clase dan. Pero sí se termina con, sí se termina con, ya les digo, lunes. Acá, yo tenía que ver acuerdos, sí, el 23. ¿Y el 30 de junio es el 30 de junio? Mm, no, de 19 a 21. Acá. Yo termino con acuerdos, ¿sí? Y viene otra clase del 30 de junio que es contratación moderna, particularidades de la concentración electrónica. Eso es lo que está previsto, ¿sí? Que lo da la profesora Virginia Machado. Va a ir todo para la revisión, ¿sí? Hasta lo que se dé el 30. ¿Bien? ¿Alguna Perfecto, muchas otra? gracias, profe. Muy clara la eh, clase de hoy. no, por favor. ¿Alguna otra duda que quieran? Estoy a las órdenes. Ya les dije lo que viene en la clase que viene, ¿sí? Y va a ir todo para la revisión. Bien. Bueno, buenas noches y estoy a las órdenes. Prometo que les hago la PPT. ¿Sí? Buenas Va noches, a ser profe. Muchas lindo. gracias. Chao, profe, Hasta luego. gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes.